lluviosa, por lo menos aquí en la Colonia del Valle parece que va a llover por fin. Tlaloc se aparece contigo. Entonces, sin lugar a dudas. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Muy amable, querido Manuel. Y bueno, fíjense que el próximo año, 2025, hay dos efemérides muy importantes relacionadas con el mundo mexica. Y son, una de ellas, pues la fundación de la ciudad, 1325, serían los 700 años de la fundación de la ciudad, lo cual valdría la pena, ya lo propondré a nuestro presidente, a Manuel, no a López Obrador, sino a Manuel Ramos Medina, presidente Ay, de Dios nuestra mío, ya me academia. hiciste reír. No, bueno, él es también presidente, ¿no? Entonces, a ver si el próximo año podemos hacer alguna reunión en relación a ese año 1325, en fin, todo esto. Pero sin Pero duda alguna, ¿eh? Cuenta con el centro de estudios y haremos, y con la academia, desde luego, para hacer un ciclo, porque da como para un ciclo que tenga además valor académico. eso sería muy bueno. Bien, la otra efeméride es precisamente que el próximo año se cumplen los 500 años del juicio y ajusticiamiento, por lo tanto, de Cuauhtémoc. A eso obedece la charla de hoy. Y para comenzar esta plática, voy a dividirla en tres partes. Primero, el viaje a las Cibuelas. Eh, Segundo, todo el juicio que se le hace a Cuauhtémoc. Y tercero, digamos, lo que ha traído como consecuencia posterior, muy posterior, los restos del Tlatoani mexica, ¿verdad? Pero eso será el último punto. Entonces, para empezar, pues muchos de ustedes saben cómo don Hernán Cortés, allá por 1524, va a enviar a uno de sus más valientes capitanes, que era Cristóbal de Olid, lo va a enviar con 5 navíos para que vaya a poblar, a conquistar, pues de hecho, toda esa región de lo que hoy conocemos como Honduras, ¿no? Cristóbal de Olid pasa primero a Cuba, donde se va a abastecer de, pues armas, caballos, en fin, toda una serie de enseres indispensables para lo que va a acometer. Sin embargo, es precisamente el gobernador de Cuba, que como saben era acérrimo enemigo de Cortés por la sublevación que éste había hecho al hacerse a la mar para la conquista de México, sin contar con las órdenes del gobernador, y esto pues ya provoca fricciones entre ellos que bien conocemos. Pero lo interesante es que don Diego Velázquez, el gobernador, va a, pues, a insinuarle a Olid que vaya, pero por su cuenta, es decir, que vaya a conquistar y que ya no haga caso a Cortés, sino que dependa directamente del gobernador. Olid lo hace, pues traiciona a su jefe, a Cortés, y va y llega a aquellas regiones de Honduras en donde va a fundar la Villa del Triunfo de la Cruz y también Cortés se va a enterar de que a su vez lo han desobedecido, tal como él lo hizo con el gobernador de Cuba en su momento, pero entonces Cortés envía a Francisco de las Casas a Honduras para que haga prisionero a Olid por esta sublevación que ha hecho.
Sin embargo, Francisco de las Casas no corre con mucha suerte, es detenido por Olid, pero se las ingenia y logra escapar y se une con Gil González Dávila. Entonces, entre ellos van a, pues a provocar varios elementos, varias cosas, ¿verdad? Y hacen prisionero a Olid, al cual van a decapitar en el poblado de Naco. Sin embargo, Cortés no se entera de este hecho, de que ya ha sido muerto Cristóbal de Olid, y decide en 1524 emprender él mismo la ida a las Cibuelas, a Honduras, para sujetar a Olid. Así lo hace, pero aquí viene un aspecto muy interesante, que para el viaje decide que sea acompañado por algunos de los principales tlatoanis mexicas. Entre ellos, pues en primer lugar, Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc, también el primo de él, el señor de Tacuba, Tetlepanquetzal y otros más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que provoca que Cortés se lleve al tlatoani o a los gobernantes mexicas al viaje a las Cibuelas? Tenía temor, tenía cierto temor de que si se quedaban en la ciudad de México, la antigua Tenochtitlan, pudiera darse un alzamiento. Entonces, dice, y nos lo informa Bernal Díaz del Castillo, todas estas decisiones de la siguiente manera. Dice que Cortés, ya para salir, le encomendó a un fray Toribio Motolinía de la Orden del Señor San Francisco y a otros buenos religiosos, y que mirasen no se alzase en México ni otras provincias, y porque quedase más pacífico y sin cabeceras de los mayores caciques, trajo consigo al mayor señor de México, que se decía Guatemus. Aquí vemos pues claramente esa intención de llevar en el viaje a Cuauhtémoc. Y relata Cortés en su quinta carta de relación al rey lo siguiente: salí de esta ciudad de Tenochtitlán a 12 días del mes de octubre de 1524 años, y llevé asimismo conmigo todas las personas principales de los naturales de la tierra, y dejé cargo de la justicia y gobernación al tesorero y contador de vuestra Alteza, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho es que se van pues a este viaje, que resulta bastante desastroso, por cierto, y al regresar Cortés se entera de que ha habido una especie de conspiración por parte de Cuauhtémoc y los otros señores que lo acompañaban, ¿no? Entonces, nos lo relata así Bernal Díaz. Y digamos cómo Guatemus, gran cacique de México, y otros principales mexicanos que iban con nosotros, habían puesto en plática o lo ordenaban de nos matar a todos y volverse a México, y que llegados a su ciudad, juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en México quedaban y tomarse a levantar. Y quien lo descubrió a Cortés fueron dos grandes caciques mexicanos. Sí, los que le informaron a Cortés eran otros de los que iban en aquel grupo ya regresando de las Cibuelas, ¿no? Por cierto que alguna versión dice que eran tlatelolcas, y recuerden que los tlatelolcas pues eran, aunque eran del mismo linaje
de los mexicas, de los tenochcas. Sin embargo, estaban peleados a muerte después de la conquista que Axayácatl había hecho de Tlatelolco. Entonces, aquí vemos pues que hay esta supuesta conjura para levantarse y capturar y matar a Cortés y a los demás españoles que iban en este viaje. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Díaz del Castillo relata como testigo presencial, que esto es muy importante, lo siguiente: el Guatemus confesó que así era como lo habían dicho los demás, empero que no salió de él aquel concierto si todos fueron en ello se efectuara. Es decir, que él sabía que había una conjura, pero que no había sido su iniciativa organizarla, ¿no? Y el cacique de Tacuba, Tetlepanquetzal, dijo que entre él y Guatemus habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus maseguales y parientes. Entonces, ¿qué hizo Cortés? De inmediato mandó a detener a los implicados y someterlos a juicio. Es interesante oír o que leamos la que nos relata Hernán Cortés mismo sobre estos hechos y sobre el juicio, ¿no? Dice Cortés: aquí en esta provincia de Zancanac acaeció un caso que es bien que vuestra majestad lo sepa, y es que un ciudadano honrado de esta ciudad de Tenochtitlán, que se llamaba Mexicalcingo y ahora se llama Cristóbal, vino a mí muy secretamente una noche y me trujo cierta figura en un papel de lo de su tierra, o sea, en un códice, y queriéndome dar a entender lo que significaba, me dijo que Guatemocin, señor que fue de esta ciudad de Tenochtitlán, a quien yo después que le gané he tenido preso, teniéndole por hombre bullicioso, y lo llevé conmigo a aquel camino, el de las Hibueras, con todos los demás señores que me pareció que eran parte para la seguridad y revuelta de estas partes. Y díjome aquel Cristóbal que aquel Guatimozin, señor y el señor que fue de Texcoco, y Tetlepanquetzal, señor que fue de Tacuba, que a la sazón era en esta ciudad, en la parte, que era señor de Tlatelolco, habían hablado muchas veces y dado cuenta de ello a este Mexicalcingo, diciendo cómo estaban desposeídos de sus tierras y señorío, y los mandaron los españoles y que sería bien que buscasen algún remedio para que ellos las tomasen a señorear y poseer nuevamente. Es decir, que había toda esta conspiración por parte de ellos. Entonces, sigue diciendo Cortés: informado de su traición, di muchas gracias a nuestro Señor por haberlo así revelado, y luego en amaneciendo prendí a todos aquellos señores y los puse apartados el uno del otro, y les fui a preguntar cómo pasaba el negocio. Y a los unos decía que los otros me lo habían dicho, porque no sabían unos de otros, se los había separado. Así que hubieron de confesar todos que era verdad que Guatemuzin y Tetlepanquetzal habían movido aquella cosa, y que los otros era verdad que lo habían oído, pero que nunca habían consentido en ello. De esta manera fueron ahorcados estos dos, y a los otros solté. Bueno, todo este relato nos está haciendo ver cómo Cortés, en base a estas informaciones que recibe de otros indígenas que lo acompañaban, va a tomar esa decisión de hacer el juicio, sobre todo a estos dos señores, a Cuauhtémoc y a Tetlepanquetzal. Dice también Bernal Díaz que el momento
en que va a ser ejecutados fue, bueno, se comenta que fue el 28 de febrero de 1525 y menciona Bernal Díaz cómo Cuauhtémoc le dice a Cortés las siguientes palabras, que son muy conocidas. Oh Malinche, Díaz sabía que yo había entendido que esta muerte me habías de dar y había conocido tus falsas palabras. ¿Por qué me matas sin justicia? Dios te lo demande, pues yo no me la di cuando me entregaste tu persona en mi Ciudad de México. El señor de Tacuba dijo que él daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor Cuauhtémoc. Todo esto es de Bernal Díaz, ¿no? Y aquí hay algo interesante que Cortés pues toma la determinación prácticamente de un día para otro, los manda a ejecutar y es interesante el pensamiento de Bernal Díaz sobre el particular porque es bastante revelador, dice Bernal Díaz. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada y pareció mal a todos los que veníamos en aquella jornada. O sea que las mismas gentes de Cortés, como lo era Bernal Díaz del Castillo, el cronista, pues van a estar inconformes por la forma sumaria en que se les hizo el juicio y la manera en que finalmente fueron ejecutados. Tenemos códices en los que se muestra la escena en donde Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal han sido ahorcados, colgados en un árbol. Uno es el Vaticano A, ¿no? En donde lo vemos como están colgados de lo que se dice que es un árbol de pochote o una ceiba, ¿verdad? Y también existe otra imagen en la tira de Tepexpan, aunque aquí es un tanto fantasiosa porque en ella se ve al Tlatoani, primero su bulto mortuorio y también una imagen del personaje colgado boca abajo y decapitado. Pero por la descripción que nos da Bernal Díaz del Castillo y todo lo que se sabe, pues no fue decapitado, ni fue colgado boca abajo, ni nada, sino que el Códice Vaticano está más apegado a lo que se relata de que fueron ahorcados, ¿no? Entonces, también hay otras imágenes, por ejemplo, en el Códice Oban hay un bulto mortuorio de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí quisiera también comentar algo acerca del nombre de Cuauhtémoc. Siempre nos ha quedado la imagen de que el nombre de Cuauhtémoc ha sido traducido, y está bien, como águila que desciende, ¿no? Y no ha faltado quienes digan que quizás ya era una premonición de que iba a caer Tenochtitlan y que el Tlatoani iba a morir, por eso el águila que desciende. Siempre ha quedado esta como imagen de un águila, diríamos, en decadencia en cierta forma, pero no es correcto, ¿eh? El águila cuando ataca precisamente es cuando cae, cuando baja. Entonces, lo que realmente el nombre de Cuauhtémoc quiere decir es águila que desciende, sí, pero que desciende porque va a atacar, que esa es su función. Pero en fin, esta es una pequeña disquisición y el hecho es que finalmente es ejecutado el Tlatoani mexica junto con su primo Tetlepanquetzal y viene aquí la incógnita. ¿Qué ocurrió con los restos del Tlatoani? Esto ya ha despertado toda una serie de indagaciones, de decires, de cosas, de conjeturas, en fin, y que van a cobrar forma en lo que va a ocurrir en Ixcateopan.
aquí llegamos ya, nos damos un gran salto y llegamos al siglo XX y haremos un poquito de historia. Resulta que en 1946 se encuentran los restos de Cortés en el templo de Jesús Nazareno, allí a un lado del Hospital de Jesús, que había mandado hacer el mismo Cortés, ¿no? El hallazgo en el que tuvo pues alguna intervención mi querido maestro Francisco de la Maza, Paco de la Maza, como ustedes saben, gran historiador del México colonial, del arte del México colonial, y también don José María Carreño. Estos dos historiadores van a prestar mucha atención al hallazgo de los restos de Cortés, ¿verdad? Allí en el templo de Jesús Nazareno, en el Hospital de Jesús. Comento esto porque se estudian, me imagino que rápidamente, los huesos de Cortés, pero se ordena que se vuelvan a colocar en la urna en que han sido encontrados y se les vuelva a depositar en el lugar donde habían sido hallados, ¿no? Entonces, tuvo cierta repercusión este hallazgo y resulta interesante que 2 años después, en 1946 aparece, en 47 se le vuelve a colocar en su urna, en el mismo lugar, a Cortés, pero 2 años después, en 1949, de repente se hace el hallazgo de los supuestos restos de Cuauhtémoc en una población del actual estado de Guerrero, en Ixcatiopan. Entonces, aquí esto va a resultar muy interesante porque si los restos de Cortés habían despertado algunas notas periodísticas y demás, lo de Cuauhtémoc pues se va a convertir en nota nacional, es decir, el hallazgo del último Tlatoani mexica pues venía pues o iba a provocar pues toda una inquietud inclusive a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se dieron estos hechos? Resulta que habían algunos documentos que algunos se atribuían a Motolinía y que habían sido localizados precisamente en la familia Juárez, don Florentino Juárez, que eran habitantes de Ixcatiopan. Entonces, allí se señalaban toda una serie de cosas y se hablaba de que Cuauhtémoc había o se encontraba allí en Ixcatiopan, enterrado. Esto motivó que una historiadora, doña Eugenia, también en el tema, y pidiera, ella era miembro del INA, del Instituto de Antropología, y pidiera pues ir a averiguar más sobre este asunto. Entonces se traslada a Ixcatiopan, a Guerrero, y pues empieza a conocer más, a ver toda esta cuestión de lo de Cuauhtémoc y todo, y decide que va a excavar en un sitio que se decía y que era en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcatiopan, ¿no? Que allí bajo el altar mayor podían estar los huesos del Tlatoani. Entonces, el Instituto de Antropología, enterado de que ella ya quiere intervenir, ya con una excavación y demás, decide enviar a un arqueólogo, que es Carlos Margain. Carlos Margain, arqueólogo egresado de la ENA y arquitecto, era el designado para ir a hacer ya lo que era la excavación propiamente, ¿no? Pero Margain se tarda en llegar allá y doña Eulalia pues decide dar comienzo a los trabajos de excavación.
y estos comienzan, en fin, para no hacerles el cuento largo, resulta que finalmente se desmonta una peana que había allí en el altar, en fin, finalmente logra pues excavar y llega a encontrar ya un lugar allí en donde se encuentran unos huesos y también una placa de cobre. La placa de cobre decía Coatemo, encima grabada, digamos, Coatemo, ¿no? Y los huesos, pues, que estaban allí. Entonces, de inmediato, pues, imagínense, pues, se armó, corrió como la noticia como agua, ¿verdad? El gobernador de Guerrero de aquel entonces se presentó al lugar, pues había sido encontrado los restos, ni más ni menos que del último Tlatoani mexica, ¿no? De Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pues se arma todo la algarabía, los periodistas llegan, empiezan las declaraciones, total, que llega un momento en que el INAH, pues también va a tomar cartas en el asunto, pero empieza a haber dudas en cuanto, primero, al manuscrito aquel en que se relataba que por Motolinía y que allí se encontraba Cuauhtémoc, etcétera. Empieza a haber dudas, en fin. El hecho es que esto obliga a la Secretaría de Educación Pública, Juan Vidal, creo que era el secretario, a formar una comisión. Una primera comisión para que estudie todo esto del hallazgo, los restos, y esta comisión pues estaba conformada por varios muy distinguidos antropólogos, arqueólogos, lingüistas, en fin, entre ellos pues estaba Alfonso Caso, estaba don Silvio Zavala, estaba Wilberto Jiménez Moreno, en fin, bueno, antropólogos como el mismo Eusebio Dávalos, como Javier Romero, en fin. El hecho es que se crea esta comisión y una vez que analizan pues, los restos óseos, la placa, los documentos y demás, dictaminan que se trata o sea, de que no hay evidencias para decir que sea Cuauhtémoc, puesto que el documento parece que es apócrifo, los huesos pertenecen a varias personas, en un principio se dice que 4, que 5 personas por lo menos, en fin, el hecho es que se pone en duda el hallazgo. Pero entonces, pues imagínense, ya había corrido la voz, por otro lado, pues el interés ya había rebasado, digamos, el nivel estatal, ¿no? Y entraban ya aquí también los partidos políticos, ¿no? El Partido Comunista por un lado, el PRI por el otro, el qué sé yo. En fin, se empieza a armar una grande, ¿no? Y claro, empiezan las declaraciones de todo el mundo sobre que sí son, que no son, en fin. El hecho es que doña Eulalia, que por cierto voy a hacer un paréntesis para hablar de ella, una persona muy interesante, pero antes nada más les completo el cuadro. Resulta que va a doña Eulalia, pues está inconforme con ese resultado negativo para los documentos, para el hallazgo en sí, en fin, y va a solicitar que se haga una comisión que la prepara el Banco de México, ¿no? Y allí participan Quirós Cuarón, que era un médico forense muy destacado, algunas otras personas del banco, y van a dar el dictamen de que sí son, de que sí es positivo
lo que se ha encontrado y que es Cuauhtémoc. La Secretaría de Educación Pública vuelve a instaurar, pues, para aquellos momentos, otra comisión nueva para que vuelva a revisar cómo está este asunto. La nueva comisión de la SEP, también formada por especialistas, el arquitecto Marquina, en fin, vuelven a dictaminar negativamente. No se trata, no hay evidencias que permitan sustentar que sea el último Tlatoani de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, bueno, la Secretaría de Educación Pública ante esto, pues sencillamente deja abierto el caso y para eso, claro, imagínense, ya había división entre hispanistas, entre indigenistas, en fin, Diego Rivera declara que hay que fusilar por traidores a la patria a los miembros de la comisión de historiadores y antropólogos por negar que sea Cuauhtémoc. En fin, como digo, se armó y fue pues motivo en aquellos años de que la prensa estuvo unos de un lado, otros del otro, en fin, aquello tremendo. Total, pasan los años y llegamos al gobierno de Echeverría, 1976, ya el último año de Luis Echeverría. Y entonces el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicita al Ejecutivo, a Echeverría, que nombre una comisión otra vez para que dictamine pues, que sí son los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, Echeverría ordena al subsecretario de Educación, que era don Gonzalo Aguirre Beltrán, y al director del INAH, que era Guillermo Bonfil Batalla, para que se forme otra comisión, que va a tener por nombre Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Iztacíhuatl, ¿no? Entonces, se crea esta nueva comisión en la que formamos parte, por ejemplo, Luis Reyes García, lingüista muy destacado, nahuatlato del CIESAS, en que forma parte Arturo Romano, antropólogo físico, el director de medicina forense, el doctor Fernández, un químico de la UNAM, también personalidades muy destacadas dentro de la historia, como Alejandra Moreno Toscano, quien va a hacer, por cierto, el estudio de todos los documentos de aquella época, de 1947, 48, 49, ¿verdad? Toda la prensa, la hemerografía de por qué y cómo se estaban opinando. Y es interesantísimo leer el informe porque varios de los informes fueron publicados por históricas de la UNAM. Entonces, allí pueden verlo. El de Alejandra Moreno, que contó con apoyo de algunas colegas que le ayudaron en la recopilación. Es interesantísimo ver todo esto que les decía de los dimes y diretes, ¿no? También formaba parte Sonia Lombardo, que era arquitecta y arqueóloga. Sonia, quien se abocó al estudio del monumento colonial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Iztacíhuatl, ¿no? Y de otros monumentos ahí. Viene también Josefina García Quintana, también formaba parte, Alicia Bonfil, historiadora, y yo como parte de la rama de arqueología, ¿no? Entonces, pues prácticamente de toda aquella comisión, ahí había otros más, ¿no? Pero de aquella comisión, pues prácticamente los que vivimos hasta donde yo sé, somos Alejandra y yo, ¿no? Pero en fin, eso es aparte. El hecho es que nos empezamos a reunir para ver y analizar pues todos esos puntos
que habían sido tratados por las anteriores comisiones, ya que era la revisión y nuevos estudios, y entonces las conclusiones a que se llega por parte de la comisión formada por la SEP son las siguientes, las leo. Primero, que los restos óseos pertenecen a 8 individuos y provienen de distintas épocas y diversas formas de enterramiento. Segundo, que la joven mestiza adulta cuyos restos faciales y piezas dentarias forman parte del hallazgo de Izcatiopan no pudo haber sido enterrada en 1529. Tercero, que el entierro no pudo haberse realizado bajo el altar mayor de Santa María de la Asunción en 1529, ya que existió una primera iglesia en otro sitio de Izcatiopan y la construcción del templo actual no se inició hasta 1550, cuando muy temprano. Cuarto, que la tradición oral no arranca del siglo XVI y que en su forma actual se conoce únicamente a partir de 1949. Quinto, que todos los documentos, tanto los que dieron origen al hallazgo, aquellos que relaté, como los presentados posteriormente, son apócrifos y fueron elaborados después de 1917. Sexto, que si bien la manufactura de la placa ovalada, la de cobre, puede fecharse en el siglo XVI, las características de la inscripción, lo que decía Cuauhtémoc, que contiene corresponden a una escritura reciente. Y séptimo, que las demás conclusiones que de los estudios realizados no solo no contradicen, sino en su gran mayoría apoyan los puntos anteriormente señalados, la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Izcatiopan emiten este dictamen final. No hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Izcatiopan, Guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlan. Entonces, esto ocurre en 76, ya el último año de gobierno de Echeverría. Bueno, pero era de esperar, y así lo habíamos comentado, cómo al acercarse los 500 años del juicio y muerte, ahorcamiento de Cuauhtémoc por parte de Cortés, o sea, el próximo año, pues se iban a volver a despertar pues las ideas, negar lo de la comisión, ver que se declare que sí son los restos de Cuauhtémoc, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues ya se empiezan a escuchar las voces que empiezan a mover todo esto para que se reconozca los hallazgos allí efectuados. El hecho es que entre los argumentos que algunas personas manejan en contra de las 3 comisiones que dictaminaron negativamente el hallazgo es el que se actuó con fines políticos, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de aspectos, ¿no? Pero aquí yo quisiera comentar que hubiera sido lo más fácil para las 3 comisiones formadas por estos académicos. Pues decir que sí eran los de Cuauhtémoc y quitarse de líos, ¿no? Pero no, actuaron bajo los principios que rigen la historia, que rigen la academia, y que si veían ellos que no había, que los documentos eran apócrifos, ¿no? Como lo sostenía don Julio, don Silvio Zavala, como lo sostenía después también Luis Reyes García, después que los arqueólogos vieron que la excavación de Doña Eulalia había tenido defectos técnicos tremendos que yo en mi dictamen
hice ver, basado también en lo que aquellos arqueólogos, Margain y Jorge Acosta, habían dicho. Ellos habían estado allí y habían visto cómo se había realizado y practicado la excavación, y concluían que no había habido los menores controles técnicos que la arqueología requiere. Entonces, pues, resulta pues fácil para pues, ciertas personas o conjuntos de personas decir, ¿no? No, lo que pasa es que se actuó de tal o cual forma y que hubo allí cosas ideológicas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se ponen a pensar que precisamente esos académicos actuaron bajo el principio de el rigor histórico. Y si algo no encaja históricamente, pues tienen que decirlo. Y se expusieron. Lean los documentos que tiene Alejandra Moreno Toscano en su informe, que son interesantísimos, cómo fueron asediados y demás, ¿no? Estos investigadores, digo, pues hasta traidores a la patria querían que se les declarara, ¿no? Y ellos guardaron siempre el principio correcto que sus conciencias y su conocimiento les dictaban. Entonces, pues, no era nada más decir y señalar que habían actuado bajo tal principio, bajo tal otro, en fin. Ahora, comentaba yo que quería hacer algunas observaciones sobre doña Eulalia. En una conferencia que di no hace mucho, el año pasado, en la Academia Mexicana de la Historia, el tema fue doña Eulalia Guzmán. Y yo hacía ver ahí que doña Eulalia, que era una persona muy inteligente, era una persona que se había formado como maestra normalista, pero había actuado en la primera parte de su vida bajo principios que ella era muy fiel a esos principios, y como mujer inteligente se preparó, aprendió lenguas, parece que hablaba más de 4 o 5 lenguas, ¿no? Inglés, alemán, etcétera. Llegó a traducir a Seller, a Edward Seller, el famoso americanista, ¿verdad? Alemán. Ella llegó a traducir algún libro de él, ¿no? Es más, en los años 30, la Universidad de México le otorgó también el grado con una tesis que yo siempre he considerado que es muy buena, que es sobre el arte prehispánico, ¿no? Y lo publicó en 2 números de la revista de la universidad, ¿no? Allí publicó sus ideas, su trabajo, ¿verdad? Que inclusive pues fue visto por don Justino Fernández, o sea, historiadores del arte de gran calidad. Don Justino no está de acuerdo en algunos puntos con doña Eulalia, pero no deja de reconocer pues el valor de lo escrito por ella, sobre todo que es de los primeros trabajos que se hacían sobre arte prehispánico, ¿no? Ella es enviada por la Secretaría de Educación Pública a varias comisiones, a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Siempre fue una mujer muy militante, muy pues seria en sus principios, etcétera, etcétera. Ahora bien, con lo ocurrido en 49, con el hallazgo de Izcatiopan, aquí viene, digamos, pues, digamos los aspectos que, pues, que van a hacer que ella se apasione realmente con el hallazgo, con todo lo de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, y lo va a defender hasta el final de sus días. Ella va a defender sus ideas, sus principios y demás, ¿verdad? Y pese a que, pues, la opinión de diversos especialistas en diferentes ramas
de las ciencias sociales, pues habían analizado, habían estudiado y habían dictaminado que no era procedente pensar que aquellos restos óseos y los manuscritos y demás fueran realmente de Cuauhtémoc. Entonces, pues, el hecho es que actualmente, pues vuelve, como digo, a escucharse las ideas, el interés en que se vuelva a revisar, etcétera, etcétera. El pueblo de Ixcatiopan tiene, diríamos que yo creo que es una especie de altar y una fe muy importante en en los restos de Cuauhtémoc que los tiene ahí, ¿no? Pues claro, ellos también están interesados en encontrar que sea que se autentifique que estos restos son los correctos. Aquí, y ya con eso termino para dar paso a algunas preguntas si se desea, creo que es muy legítimo que un pueblo quiera pues tener y pensar en una determinada forma y eso es válido, pues y lo vemos en todos los países en el mundo, ¿no? Pero una cosa es la disciplina, la ciencia, ¿verdad? La historia y otras disciplinas, ¿verdad? Que nos están mostrando una otra realidad. Y una cosa es la forma de pensar, que es muy respetable, esto quiero aclararlo, que es muy respetable, pero que no hay entonces que tratar pues como diríamos, a fuerzas querer que la ciencia valide algo que no tiene bases científicas para que así ocurra. Si las hubiera tenido, yo creo que desde la primera comisión se hubiera dicho que todo esto estaba bien, que los documentos eran auténticos, que los huesos también, pese a pertenecer a varias personas, etcétera, etcétera. Pues simplemente, ¿por qué negarse a reconocer la presencia de una figura como la de Cuauhtémoc, ¿no? Pero se apegaron a su conocimiento científico. Entonces, en fin, que termino diciendo cómo ocurre un hecho pues muy significativo para la historia de México, como fue el juicio y muerte de Cuauhtémoc, y por otro lado, pues cómo años más tarde, porque aquí hay un aspecto también interesante, perdonen que haga un pequeño paréntesis, hay un aspecto interesante que es el siguiente: la figura de Cuauhtémoc no aparece ya después de la colonia de una manera muy significativa, ¿no? La figura que predomina, y lo vemos en varias expresiones, es la de Moctezuma, por lo dramático de la vida, finalmente su muerte, etcétera, etcétera, los acontecimientos que tiene que enfrentar, en fin, Cuauhtémoc realmente va a tomar una gran relevancia, una gran importancia a partir de la independencia de México. Es decir, cuando México en 1821 alcanza su independencia, los insurgentes tienen la necesidad de establecer el vínculo entre el México que nace y da en ese momento independiente con el México prehispánico. ¿Cuál era la figura más resaltable del México prehispánico? Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc era el que había defendido Tenochtitlan. La había defendido además heroicamente, pese a ya no contar casi con bastimentos ni nada. Sin embargo, él se mantiene hasta el final, ¿verdad?, defendiendo su ciudad. Entonces, sin embargo, los insurgentes ven que allí es muy importante esta presencia de Cuauhtémoc
y van a tomar, fíjense en esto que es importantísimo, van a tomar los símbolos de la ciudad de Tenochtitlan. El símbolo de la ciudad era el águila parada sobre el nopal, ¿no? Entonces lo va a tomar y lo pone y lo imprime en los símbolos nacionales, en el escudo y en la bandera nacional. Sobre el color blanco que se nos ha dicho que representa de la bandera, que representa el símbolo de la religión católica, ¿verdad? Queda plasmado el símbolo de Tenochtitlan. Yo me he preguntado, caray, qué raro que no hubiera quedado la Virgen de Guadalupe, que era la capitana del ejército insurgente. ¿Por qué no queda? Porque tenían interés en que unir ese eslabón con aquel México que había sido negado por España. Y entonces acuden al símbolo de Tenochtitlan y lo plasman en la bandera y el escudo nacional. Nada más imagínense, ¿no? Entonces, bueno, pero ya no quiero extenderme porque si no voy a seguir divagando y mejor pues damos oportunidad por si alguno de ustedes quiera realizar alguna pregunta. Pues muchas gracias al doctor Eduardo Matos por esta conferencia tan interesante y seguramente habrá algunos comentarios. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo se hubiera llevado el cadáver de Cuauhtémoc hasta tan lejos? Digo, no sé, me lo pregunto. Sí, bueno, en efecto, eso es un aspecto que pues también que hace pensar mucho, ¿no? Porque traerlo desde lo que hoy es Tabasco, el sur de Tabasco, por ahí, hasta Guerrero, hasta Ixcatiopan, en aquellas épocas, pues, pues resulta un tanto difícil de comprender, ¿no? Y los calores, ¿no? La Hombre, temperatura. imagínate. Dios nos libre. Oye, y otra pregunta. ¿Qué dijo Echeverría? ¡Ay! Hoy, ahora me haces hablar de otra cosa muy interesante. Si Bueno, él impulsó tanto. Ujú. bueno, resulta que para dar el dictamen final, Echeverría nos cita en Los Pinos. En una tarde, me acuerdo, y entonces era una gran mesa así circular. Estaba sentado Echeverría, a su lado izquierdo estaba el gobernador de Guerrero, eh, Figueroa, y ya luego, pues todos los miembros de la comisión, ¿no? Con Guillermo Bonfil, con don Gonzalo Aguirre Beltrán y todos los que habíamos formado parte de la comisión. Entonces, pues empezaron a dar los resultados. Siempre empezábamos con la arqueología, lo más antiguo, luego los que habían estudiado el aspecto colonial, los documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se fue hablando cada uno, dando todas las, pues sus conclusiones al respecto. Cuando ya se terminó esta parte, Echeverría, con cierta sonrisa en la boca, se voltea con el gobernador y le dice, bueno, señor gobernador, ya hemos escuchado el resultado de los estudios. ¿Usted qué opina? Y este señor gobernador, pues hagan de cuenta que él no había escuchado nada, ¿verdad? Agarra y le dice a Echeverría, señor, lo hemos estado esperando allá en Guerrero para que vaya a inaugure la toma de agua de no sé qué, porque, o sea, nada, ¿no? O sea, y todos nos quedamos así, ¿verdad? Echeverría nada más se sonreía, y pues sencillamente todo esto toda la documentación se entregó a Lina y, como digo, algunos de los resultados fueron publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿no? Sí. Bueno, pues hay más que nada son felicitaciones las que tienes. Por ahí dice Salvador Guillem, salud, bueno, doctor
Agustín, en efecto, lo sabemos gracias a los trabajos de Óscar Polaco y Fabiola Guzmán. Sí, no sé si tenga que ver algo con esto. Y el biólogo Agustín Quirós, tengo entendido que en su momento invitaron al doctor Alejandro Novelo para que auxiliara a la identificación. Bueno, los dos primeros mencionados eran biólogos del Instituto de Antropología, Fabiola Guzmán y Óscar Polaco, pero ellos no tuvieron nada que ver con lo de Cuauhtémoc. Ellos más bien se dieron a la tarea, a invitación nuestra, de estudiar todos los vestigios osteológicos y demás de fauna, de flora, que encontramos en el Templo Mayor. Ya, sí. El doctor Juan Carlos Marzur tuvo la amabilidad de poner aquí en el chat la liga por si alguien quiere leer los escritos, las publicaciones de la UNAM que hizo Eulalia Guzmán. Así que muchas gracias, doctor. Manuel, Javier está pidiendo la palabra desde hace 3/4 de hora y no se la quieres dar. Estoy leyendo yo primero el chat, que es lo que veo, pero adelante, Javier, que nos sigue desde Madrid. Reconocemos también que es una hora allá, ya es la madrugada, pero el doctor siempre fiel aquí a la academia. Adelante, Javier. Muchas gracias. En absoluto, el honor es mío de poder escuchar una conferencia como la que hoy se nos ha compartido. Enhorabuena. He disfrutado muchísimo y quiero aprovechar el lujo que tengo de poder compartir con tal conferenciante la siguiente duda. Como sabéis todos los compañeros de la academia, mi dedicación es el arte de los siglos XIX y XX, y había una pintura que siempre me llamó mucho la atención, que es Cuauhtémoc y su primo, el gobernante Tacuba, torturados por Hernán Cortés. Entonces, me gustaría preguntar qué tanto de verdad histórica hay en esa pintura que nos presenta Leandro Izaguirre allá cuando lo hizo en 1890. Finales del siglo XIX. Y de nuevo, enhorabuena, y es un lujo, por cierto, y desde España, qué lujo, con un príncipe, una princesa de Asturias, que nos comparta estas historias y está algo tan maravilloso y que tenemos que presumir desde la academia, por supuesto. Ya, muchas gracias, Javier. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, muy interesante. Bueno, recuerden que en el 19, en la segunda mitad del siglo XIX, muchos pintores van a hacer sus lienzos, sobre todo óleos, pues con aspectos históricos. Hay uno muy interesante de la tortura a Cuauhtémoc, por ejemplo, cuando se le queman los pies. Es muy conocido también. Y otro en que sale hasta el Zompantli, esta estructura donde colocaban los cráneos. En fin, que hay un buen número de lienzos, de cuadros, pues que hacen alusión precisamente a esto. Ahora bien, claro, están inspirados en la historia que en aquel momento se conocía y en ella se basaban para poder hacer sus pinturas, ¿no? Entonces, pues en parte, digamos que están apegadas a lo que dice Bernal Díaz, a lo que se relata, en fin, pero pues también, claro, como buenos artistas, también ponen un poco de su imaginación. Sí, claro, desde luego. Gracias, un millón de gracias. Dice Silvia, nada más por dice, perdón, dice, ¿se han encontrado los restos? ¿No? No. No. Ahí está la respuesta. Bueno, y también por ahí. Manuel, ¿puedo hacer una pregunta y un comentario? A ver, adelante, doctor José Rubén Muchas Romero. gracias. Oye, Eduardo, bueno, de verdad es una delicia escucharte, te lo aseguro. Me ha gustado mucho la conferencia, he aprendido muchas cosas, he recordado otras, porque bueno, yo llevé mucha amistad con Josefina García y ella pues, me contaba muchas cosas de esa comisión, muy interesante siempre. Pero respecto del rescate de la figura de Cuauhtémoc, no deja de ser interesante que
en el paseo, en la avenida más importante de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma. Los únicos dos, aparte de la Diana Cazadora, que bueno, que es bellísima, pero los únicos dos personajes, además de la Victoria Alada que corona la columna de la Independencia, los únicos dos personajes históricos bueno, tres había, el otro era Carlos IV, que ya no está, pero eran precisamente Cuauhtémoc y Cristóbal Colón. Sí. Y eso es muy interesante porque nos da, si vemos el mensaje que nos quiere mostrar el porfiriato en esa avenida, no existía la Diana Cazadora todavía, pero estaba el Ángel de la Independencia y estaban esos dos, digamos, tres momentos que podrían considerarse importantes en la historia. Cuauhtémoc, Colón y Carlos IV. Bueno, Carlos IV sabemos que no fue maravilloso, que en realidad se conserva, como bien dice la placa que ostenta el monumento, lo conservamos como una obra de arte, que es una estatua ecuestre espléndida, porque Carlos IV, bueno, como político dejó mucho que desear, pero de todas maneras era el símbolo, era el rey en el siglo XVIII, ¿no? Son tres momentos muy interesantes y es, bueno, finalmente es el porfiriato que está concitando todas estas cosas y es al mismo tiempo, no sé, Justo Sierra escribiendo México y su evolución, en fin, México a través de los siglos. Es un ensayo de concitar una serie de elementos históricos para hacer de este país un país bien avenido, ¿no? Es un poco como los gabinetes del mismo Porfirio Díaz, en donde convivían realistas, pero imperialistas, juaristas, bueno, de todo mundo coincidía en los gabinetes de Porfirio Díaz. O sea, era un poco volver a tejer y armonizar las voluntades en este país que el siglo XIX había dejado francamente en un estado catastrófico. De verdad te agradezco mucho tu charla, me ha gustado mucho, te felicito. Oye, por cierto, una pequeña nota. Sabes que cuando se inaugura la estatua de Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma, obra de un gran escultor de Noreña, cuando se inaugura, a quien le toca decir las palabras de inauguración es, entre otros, a don Francisco del Paso y Troncoso, quien da un discurso en náhuatl que no debió entender nadie. Nadie. Pero da su discurso en náhuatl, sí. Oye, bueno, si me permiten, voy a contar una anécdota que contaba el doctor León Portilla. Teníamos un colega holandés, Rudolf van Zandvliet, tú lo debiste haber conocido. Sí. Entonces contaba el doctor León Portilla que cuando llegó aquí a México, pues se bajó él, en aquella época llegaba uno, bajaba de la escalerilla del avión y llegaba a las salas a recoger los equipajes y se le acerca un hombre para ayudarle con el equipaje y Rudolf van Zandvliet le habló en náhuatl. Y el buen hombre a que le dijo, por favor, si quiere háblame en inglés, pero yo holandés no entiendo. Oigan, me acabo de percatar de algo que se me pasó y es mostrarles las imágenes que traía. No son muchas, pero si quieren las pasamos rápido, si no, pues aquí ya oímos otras. Bueno, aquí están, las pasamos rápido. Adelante. Aquí están, vamos a irlas viendo rapidito. Aquí está doña Eulalia, cuando muy joven, cuando se graduaba de maestra normalista. La siguiente. Muy atractiva. Aquí está doña Eulalia también, ya mayor, allí en una entrevista. La que sigue. Aquí está don Alfonso Caso y Eulalia Guzmán, porque ella ayudó a don Alfonso, sobre todo en Oaxaca, en algunos trabajos de excavación. Entonces aquí están ellos dos, precisamente ella fue
pues en cierta forma, pues ayudante de don Alfonso. La siguiente. Doña Eulalia, aquí es el momento ya del hallazgo en donde empieza a mostrar a la población de Izcatiopan, que está allí, pues, viendo con gran veneración, ¿no? Lo que eran estos restos, ¿no? Lo que sigue. Aquí está también platicando gentes en el pueblo y está ella, ahí está en el centro, con sus lentes, platicando con los ancianos del lugar. La que sigue. Esta es interesantísima. Vean ustedes, está Diego Rivera a la izquierda. Allí está. Doña Eulalia, la vemos al fondo, y pues algunos miembros de la comunidad. Lo interesante de esto es que colocaron una sábana y en ella Diego, pues, como le dio a entender, como artista conocía algo de anatomía, ¿verdad?, para hacer sus figuras. Entonces empieza a formar el esqueleto de Cuauhtémoc. Entonces empieza a colocar, allí ven, pues, tibia, pero en fin, varios de los huesos, parte del cráneo y demás. Le sobran muchos porque, como digo, eran de varias personas, ¿verdad? Él los pone, pues, ahora sí que como se le da a entender. Y es curioso que abajo, no se alcanza a ver bien en la foto, pero abajo, cerca del pie izquierdo de Cuauhtémoc, o sea, a la derecha y del pie, hay un 1.75, que es él como hace el boceto alrededor de los huesos, saca la conclusión de que tenía 1.75 de estatura. Claro que quién sabe cómo habrá él hecho esto así con aquella pues mezcla que había de huesos. Creo que es la última, no lo sé. A ver, la que sigue. Bueno, doña Eulalia, ya mayor, cuando ya era directora en el Museo de Antropología, era directora del archivo histórico. Yo la conocí ahí, ¿verdad? Y era una persona de una curiosidad increíble. En fin, pues ya relaté un poquito de su vida. Creo que ya termina con estas. Gracias. Era excelente paleógrafa. Manuel, Nora me está escribiendo por WhatsApp que quiere que le des la palabra. ¿Cómo? Pero por un problema técnico, a Nora Ricalde quiere que tener la palabra, pero por un problema técnico no puede pedirla y me lo está diciendo por WhatsApp. Ah, pues no ha llegado. No, ¿cómo no ha llegado? Aquí estoy. Ah, pues, a ver, adelante. Desde el principio. Oye, pero Juan Carlos Mansur lleva años con la mano levantada, Manuel. Ay, Dios mío, es que como yo estoy leyendo el chat, que es como la forma más rápida de verlas, pero bueno, adelante Nora y luego Virginia. No, Juan Carlos Mansur. Ah, Juan Carlos Mansur, bueno, adelante Nora. No, nada más unas dudas. Eduardo, felicidades por tu maravillosa conferencia. Bueno, está de más decirlo, pero nunca falta. ¿Por qué Motolinía diría Ixcatiopan? Eso no lo entendí nunca. ¿Por qué Ixcatiopan? ¿Qué tiene que ver Ixcatiopan con las higueras? Sí, mira, nada. O sea, como habíamos dicho, pues las tres comisiones coinciden en que estos documentos atribuidos a Fray Toribio, pues son apócrifos. O sea que tienes razón, pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se atribuye desde las dos primeras comisiones que este fraude, así también se le determina, que es un fraude que había hecho una persona local que era habitante de Ixcatiopan, don Florentino Juárez, y que él había, pues en cierta forma, armado todo esto para que pues se encontraran en Ixcatiopan, en su pueblo natal, estos restos, ¿no? Pero pues las comisiones determinaron que los documentos, los huesos, etcétera, pues no correspondían, ¿no?
Ah. Oye, Eduardo, ¿y nunca han pensado en buscarlos en otro lado? Bueno, fíjate que a raíz de que se descartaba a Ixcatiopan, han surgido, por ejemplo, se ha señalado el sitio arqueológico del Tigre en Campeche, que está cerca del río Candelaria, que se identifica además como Ipsancanac, que es uno de los nombres que se menciona en el viaje a las Cibuelas, ¿verdad? En la provincia de Acalan. Y allí excavó el arqueólogo Ernesto Vargas Pacheco y publicó en 2018 un trabajo sobre ese lugar donde él ve toda una serie de señalamientos y que él dice que podría haber sido el lugar donde en realidad pudo haber tenido presencia eso. También hay otros pues estudiosos, el arquitecto Fernando del Moral, quien acude al trabajo de un cronista, Álvaro López Zapata, ¿verdad? En donde también este personaje habla sobre el hallazgo o el lugar real donde se encontraba o donde se puedan encontrar los restos de Cuauhtémoc. La verdad es que hasta el momento no han sido encontrados, se conforme a lo que ya he relatado, y pues es muy difícil realmente dar con algo y decir aquí están, estos son, etcétera. Pues está allí esa incógnita y yo creo que va a prevalecer, ¿no? Claro. Muchas gracias. Doctor, Bueno, ¿quiere tomar la palabra? Adelante, Juan Carlos. gracias, Eduardo. A ti. Gracias. No sé si ya había terminado Nora Ricalde o tenías algún comentario más. No, solo un comentario que yo estuve en Ixcatiopan y vi, eso que dice Eduardo, que lo tienen como en un altar y cubierto con un vidrio, con luces, con una iluminación especial y todo armadito, o sea, el cuerpo armadito, ¿no? Nada más. Sí. Adelante, doctor Mansur. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la plática muy interesante. Me quedo con una pregunta. ¿Existe alguna narración? ¿Hay algún documento escrito? Algo donde se relate algo sobre la sepultura, el ritual, algo donde se hable de la muerte de Cuauhtémoc y cómo pudo haber sido el ritual del entierro? No sé tampoco, esto es una pregunta ya más amplia, ¿qué era lo que se acostumbraba en la época? En el caso, por ejemplo, de una figura como él, a nivel legal o a nivel religioso, ¿se hacía algún ritual más del lado indígena o ya era más bien un ritual cristiano? Si eso podría ayudar también como para rastrear un poco más y además por el interés de saber qué es lo que pasaba con los indígenas cuando fallecían, qué era lo que sucedía. Y muchas gracias nuevamente, felicidades. No, mira, sí conocemos más o menos bien que, por ejemplo, en el caso de los altos dignatarios, el Tlatoani, que era como el presidente actualmente, ¿no? O el rey, el Tlatoani, que como bien saben mis amigos nahuatratos que nos acompañan, pues viene de la palabra Tlatoa, es decir, el que tiene la palabra, el que habla, ¿no? O sea, imagínate lo que significa eso, ¿no? Es decir, el que tiene la palabra era el que era considerado Tlatoani. Bien, sabemos que a los Tlatoani se les incineraba, se les quemaba cerca del Templo Mayor, ¿verdad? Y tenemos relato de algunos cronistas de que esto era así. El mismo Fray Diego Durán nos habla de cómo eran las exequias reales, por decir así, y cómo se les acompañaba de toda una serie de rituales, desde luego. Sería pues muy largo ahorita explicar más o menos cómo era todo esto, pero sí eran incinerados. Y aquí viene un aspecto interesante en lo que tú estás preguntando. Vamos a trasladarnos allá a Izancanaga, al lugar donde
matan a Cuauhtémoc, en donde Cortés, si se vio obligado en realidad a deshacerse de los dos tlatoanis mexicas por el peligro que representaban, como ya iba de regreso, de llegar a Tenochtitlan y que pudiera haber mayor inquietud y viniera una sublevación o algo. El hecho es que por angas o por mangas se deshace de los dos gobernantes y que puede, pero aquí ya es la especulación, porque no hay una información fidedigna. Hay especulaciones de que no, que entonces se hizo esto, pero no hay algo así muy realmente serio, ¿no? Pero fíjate una cosa, si los indígenas que acompañaban a Cortés, porque eran muchos los que lo iban acompañando a las cigüeñas, piden, vamos a suponer, piden el cadáver de sus dos gobernantes, sobre todo el de Cuauhtémoc, y lo quieren incinerar, Cortés no lo hubiera permitido porque se iba contra la religión católica. Entonces, se hubiera negado, no lo hubiera permitido por ninguna razón. Ahora, entrando en el ámbito de la especulación exclusivamente, pues yo creo que así como quiso quizá deshacerse de ellos, también los cuerpos, para que no fuera a darse ninguna situación, ¿verdad? Alguna cosa, algún culto, alguna cosa hacia sus tlatoanis, y vete a saber dónde lo fue a enterrar por ahí, ¿no? Pero la verdad es que a partir de ese momento ya no sabemos nada. Bernal Díaz, que es una fuente, pues, bastante confiable, ¿verdad? En muchos aspectos, pues no nos dice ya nada. Lamenta la muerte y la forma del juicio que se le hizo, pero ya no menciona nada, ¿no? Ya sigue con otros relatos y se va, ¿no? Entonces, ni siquiera existía el ritual, pensando en los griegos, en la Ilíada, en donde reclaman el cuerpo para enterrarlo ¿no? A Patroclo o quien fuera, ¿no? A París. No había esta tradición de el indígena que fuera matado, se le entregaba a los indígenas para que lo enterraran según su ritual. No existía ese, digamos, código o ética de guerra. Pero aunque existiera, si lo solicitaban el cadáver, Cortés, era conforme a la costumbre de ellos incinerarlo, sí, como había ocurrido con sus anteriores tlatoanis, con Axayaca, Izcóatl, etcétera, etcétera. Y nos lo relata muy bien Fray Diego Durán, por ejemplo, ¿no? Pero yo dudo que les hubieran entregado el cadáver. Yo creo que Cortés le da, ahora sí que, entre comillas, cristiana sepultura en algún lugar por ahí cerca del Rápido y vámonos, ¿no? O sea, pero bueno, es especulativo también esta parte que estoy diciendo, pero pues no, porque la práctica de ellos era esa, incinerar a su máximo gobernante. Muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir, la doctora Virginia Aspermeya tiene la palabra. gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Qué bárbaro, qué suerte, qué privilegio oírte. Mira, yo pensaba en el siglo XVII, en eso que dices de que la figura protagónica es Moctezuma, que es verdad, pero son como que hay tensión en dos discursos, porque, por ejemplo, Sigüenza y Góngora compra códices de los de Alba Iztlizochil, de distintas familias, y en el Teatro de las Virtudes Políticas, pues están incluidos todos los monarcas antiguos mexicanos, y está Cuauhtémoc. Y en varios textos que yo he ido viendo, sí está como presente. Lo que pasa es que no está presente en la narrativa peninsular, pero sí está en los intelectuales indios, desde Tlatelolco hasta el criollismo. Y es importante, por ejemplo, en Sigüenza, bueno, tratando de ver algo más, por qué se silencia y pierde, que es verdad, protagonismo, o por qué los insurgentes lo reivindican, pues porque traen esta impronta del criollismo también, ¿no? Claro, claro. Y mira, has tocado un punto muy interesante, que es también el de Sigüenza y Góngora, que acuérdate cuando hace el arco triunfal, Sí. que lo invitan a hacer el arco triunfal,
y que también invitan a Sor Juana a que lo haga en la catedral, ¿te El acuerdas? turno alegórico, sí. Sí. Entonces, a diferencia de los anteriores arcos triunfales para recibir al virrey, se le ocurre, y no sé, por cierto, cómo se lo permitió la colonia, Sí. se le ocurre poner a los tlatoani mexicas, a los 9. Sí. Pero como tenían que ir parejitos, pues entonces creo que pone a Huitzilopochtli, ya no sé quién, Sí, a otro dios. es el primero. Entonces, sí, entonces, pero pone allí a los 9, pues entre esa, ahora sí que entre la bola, ¿no? Pero fíjate, algo interesante, de las óperas que se hacen, claro que es un dato muy pequeño, que no cambia para nada lo que estás comentando, de las óperas que se hacen, incluida la de Vivaldi, Montezuma, ¿verdad? Sí. Y la del Rey de Prusia, que hace otra ópera, en fin, varias, nunca aparece la figura de Cuauhtémoc. La figura dramática es Montezuma, como le decían, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo escribí un artículo brevísimo de eso, de cómo en ciertos aspectos así de manifestación, diríamos, pública, pero tú dices bien, en Europa la figura dramática es Moctezuma, ¿no? Ahora, hay biombos, tú lo sabes, inclusive uno que me mostró Manuel, y que tienen allí en el museo de Sumaya, en algunos de los biombos aparece Cuauhtémoc con una onda que le va a aventar la pedrada a Moctezuma, lo cual también es otro mito, no corresponde a la verdad. Pero en fin, podríamos pasarnos mucho, pero qué bien que comentaste eso. Qué interesante. Pues vamos a dar por concluido. Seguramente hay otras preguntas que a lo mejor te las podrían elaborar vía, con tu correo electrónico o algo, ¿verdad? Para cerrar esta magnífica presencia tuya. Hemos aprendido muchísimo. Nos quedan muchas inquietudes, ¿verdad? De interpretación. Manuel, Martín está levantando la mano. ¿Quién? Por eso, bueno. Martín Ríos está levantando la mano. ¿Por qué no ves la pantalla? Última pregunta, Eduardo, abusando de tu tiempo. A ver, Martín, adelante. Muchas gracias. Muy brevemente, doctor, muchas gracias. Y me parecía interesante pensar este episodio de los años 40 en términos de Hobsbawm, ¿no? Como la invención de una tradición en torno a los mitos de Cuauhtémoc, a los restos de Cuauhtémoc, pero también pensarla en el contexto en el que surge y en un México que se debate en sus distintas vertientes identitarias, en un diálogo entre tradición y modernidad. Y más que una pregunta, pues invitarla a que en los próximos meses y de cara a lo que viene pueda poner por escrito estas experiencias casi de egohistoria, ¿no? Y que se vaya mostrando pues cómo México finalmente se ve obligado a repensar sobre pues, su pasado continuamente a lo largo del siglo XX, porque no es un dato menor que haya 3 comisiones científicas y que en esas 3 comisiones científicas haya personas de tal calado y que incluso la Presidencia de la República se implique, ¿no? En un tema que ciertamente encuentra importante a nivel discursivo de creación de conciencia nacional, de identidad colectiva. Si no hubiera sido muy simple desestimarlo y decir, bueno, pues esto es, como usted dijo, pues una invención, pues un fraude, ¿no? Y ya está, y que no pasará a mayores. Pero como que la gran pregunta es, ¿y por qué se da crédito y el Estado mexicano se vuelca, ¿no? en ese proceso? Nada más, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues con este último... En las próximas sesiones, por favor, les voy a pedir que utilicen el chat para pedir la palabra, porque yo no voy a estar, no puedo estar viendo foto por foto para ver quién levanta la mano, ¿verdad? Así que bueno, Eduardo, muchísimas gracias. ¿Alguna bibliografía que nos puedas recomendar por último? Mira, va a salir en breve un libro que yo les avisaré cuando ocurra, en que participamos, escribimos artículos. Salvador Rueda, historiadores sobre todo, Salvador Rueda, Pastrana de la UNAM, María Castañeda de La Paz, yo mismo, en fin, sobre el tema de Cuauhtémoc, desde el nombre,
La genealogía, porque esa es otra, que decían que la genealogía era de Izcatiopan y pues no, hay estudios que dicen que no. En fin, entonces, pero yo les aviso porque creo que será de lo más reciente que salga. Pues te invitamos a que lo presentes en el centro de estudios, este libro, con el público tan amplio que nos ha acompañado. Pues a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, a los académicos que asistieron también, que tengan muy buenas noches y nuevamente gracias, muchas gracias. Buenas noches.